Cuando vine después de ciertos problemas que hubo, salió de Cuba y regresaba con un cargamento de armas y llegó a La Habana. Cuando él llegó fue cuando Fidel Castro había cogido el poder. Yo llegaba a La Habana. Primero lo habían dado por desaparecido. Yo lo estuve buscando por todos los cuarteles y no lo encontré. Hasta el día 6 de enero vino a aparecer conmigo. Y entonces resulta que fui a la casa a dejar a los niños porque alguien me había dicho que Che lo tenía preso. Yo fui a hablar con Che. El Che me dijo, sí, está preso en Trinidad porque no quiso entregar unas armas que traía. Entonces yo voy a casa de mi hermana a dejar a los niños y en eso sonó el teléfono y era Pequeño que llamaba. Acababan de llegar por calle Esquivel, en Sabana Grande, y estaban desnutridos todos. A los pocos meses del triunfo revolucionario, hombres como Ángel Rodríguez del Sol y José Palomino Colón se sumaban a otros que como Evelio Duque y Osvaldo Ramírez habían participado en el proceso insurreccional a la lucha contra la dictadura. Osvaldo Ramírez se recuerda a su padre y cómo la familia fue acosada por la policía política. Fui a verlo en 2 ocasiones al Escambray. Era muy curioso que yo le digo que tan perfecto que era la seguridad del Estado, el G2 en aquel momento, que teniendo nosotros 8, 7, 12 años, 14 años, la mayor, jamás en la vida pudieron saber ni se enteraron de que nosotros íbamos a ver a nuestro padre al Escambray. Nosotros salíamos muy normal para la escuela y a 2 o 3 cuadras de ahí nos desviábamos, nos montaban en un carro que eso sí me acuerdo bien, que eran de unos hombres que murieron después en un combate ahí en la carretera central de Santo Espíritu, llamado de apellido Arcias. Y entonces ellos nos llevaban en un carro hasta un lugar determinado en la carretera de Trinidad, ahí nos dejaban, nos volvía a recoger otro carro que nos adentraba un poco más a lo que era la parte de las montañas y esto. Y ya ese carro sí nos dejaba y teníamos que ir a caballo hasta donde estaba mi papá. Por supuesto, antes de llegar a donde estaba mi papá, teníamos que llegar a 2 o 3 lugares antes, estar y conversar un rato y demás. Y después entonces era que mi papá venía donde estábamos nosotros. Todo esto era precaución de que el G2 nos estuviera siguiendo y era para prevenir de que lo descubrieran en los pasos que andábamos nosotros. Ya en el mes de junio de 1960, él comienza en algunos lugares y con determinadas personas a manifestarse en una forma que daba a entender que ya él no comulgaba con el régimen existente y que ya preveía lo que vendría más tarde. Yo por mi lado y mi Porfirio por el suyo, él vio sus amistades de gente que lucharon contra Batista y yo igual. Yo, por ejemplo, contraté a Benito Campos, que a él me unía una gran amistad, igual que a José Martí. Víctor Hernández, capitán del ejército rebelde y amigo de Porfirio Ramírez, fue uno de los organizadores del alzamiento del 23 de agosto de 1960. Y vi a Nano Pérez, por ejemplo, de San Diego del Valle, vi a Machín, a Párez, al hijo que era primer teniente, al alcalde de San Diego, alcalde no, comisionado, Alberto Sánchez, que fue comisionado, también estuvo con nosotros ahí también. Nilo Ledón combatió al régimen anterior, pero pronto se percató del rumbo de la revolución y se sumó de nuevo a una lucha más cruenta y dolorosa como ninguna en nuestra historia republicana. Eso ya en el 60, pero en los meses de junio, julio, en agosto, ya hemos tenido algunas reuniones con el negro, que yo participaba con Benito y eso que nos veíamos por ahí, y se está ya fraguando el lanzamiento. Gloria Argudín trabajaba en los archivos de la rectoría de la Universidad de La Habana. Había sido testigo de la traición de la que había sido objeto el líder estudiantil Pedro Luis Boitel en sus aspiraciones para acceder a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria. Mi padre tenía un número de armas y yo me la fui llevando poco a poco porque él la tenía en un armario. Y yo me la fui, y claro, yo no la podía sacar toda de una sola vez. Estaba en casa de mi padre con mi abuela, que yo me llevaba muy bien con
con mi abuela, con mi padre siempre tuvimos discrepancias de opiniones bastante. Entonces me la fui llevando y la fui guardando en un lugar. Y ya cuando tenía todo, las llevamos una persona y yo hasta donde estaba el padre de Irineo en Camagüey. Pero él dijo que no podía recibirlas así porque, figúrese, era un problema para él, porque él vivía en una casa, él no vivía en ninguna congregación, en ninguna iglesia. Entonces, pero me dijo, te voy a informar para Santa Clara, a casa de Regino y de Silvio Campos. Y así poco a poco, con mucha calma, pero con cierta cautela y haciendo algunas preguntas aquí y allá, me fui enterando de una historia del escambray muy diferente a la que el régimen vende en las clases de historia, muy diferente a la que se dice en los periódicos, en la televisión, en la que hablan de un escambray donde hubo bandidos, donde los milicianos fueron las personas que pusieron el orden. Bueno, Plinio, por el motivo de trabajo, nos mudamos para el pueblo de Santo Domingo, el trabajo en la cervecería. Entonces ya hizo contacto con la gente de los auténticos, bueno, de La Habana, hizo contacto con las personas de la broma. Y fue haciendo los caminos, los primeros caminos que se hicieron para la broma, ir subiendo las cosas. Los campesinos todos cooperaron, estaban en contra de Fidel Castro, porque sé que ellos no iban a trabajar para vagos, porque tenían las cosechas para repartir en cooperativas. Porfirio Ramírez organizó con la colaboración de varias personas, entre ellas la del ex senador de la República por el Partido Auténtico Aniceto Cabezas y policías del gobierno provincial, la ocupación de las armas que guardaban en la dependencia gubernamental de la que era jefe de contabilidad. Eso fue una misión que él nos encomendó y nosotros la cumplimos con el primo de él, Orlando Ruiz, que murió en Cuba ya, Tomás Ruiz, que no es familia de él, pero es criado junto también con Ramírez, y el otro, un servidor, y los dos militares que habían en el gobierno provincial que se fueron con nosotros cuando nosotros llevamos la tarde. La acción la realizaron en momentos en que tenía lugar un acto político en el que participaron funcionarios y militares del rango de Ernesto Guevara, Félix Torres y el capitán Núñez Jiménez. Por el aviso que nosotros teníamos de oficiales, de gente que estaba en el gobierno, y que nos iban a coger presos, y tuvimos que adelantar el lanzamiento. Partimos hacia Nicaragua, para el rumbo para Nicaragua, a pasar Mataguá. Nos estaba esperando Remberto Porfirio Ramírez, que ya él se había ido. La toma fue como a las 9 o las 10 de la noche, más o menos. Y ya él se había ido adelante para esperarnos ahí en la carretera cuando nosotros lleguemos con las armas. Plinio Prieto se había alzado en el escambray hacía unas semanas. Entraba y salía clandestinamente de Cuba, y el régimen montó una persecución contra su familia. Querían coger a los niños, habían avisado que querían coger a los niños de rehén. Un amigo de él que estaba con Castro, pero amigo todavía de los nuestros, me dijo, acabo de esta orden de coger a los niños de rehén para que los niños se presenten. Entonces me dijo, vete enseguida porque no sé a qué hora va a ser, pero va a ser hoy. Y entonces con la misma serie, como estábamos, salí caminando como si fuera a pasear con los niños por la cuadra, todo se quedó, no recogimos nada. Y la única fotografía que tengo en estos momentos que existe de Plinio es porque la tenía en el monedero que llevaba en la mano. El gobierno tenía ya la certeza de que él en algún momento iba a producir un hecho que podía ser o bien un alzamiento o cualquier tipo de hecho ya en contra del proceso revolucionario. En agosto se produce el alzamiento de Ramírez. Mientras, Carlos Marcelo,